Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del profe Mr. Suárez. Hoy quiero compartirles un nuevo video, en este caso la temática será cinética química. El propósito de este video será estudiar, conceptualizar lo que es velocidad media y velocidad promedio. Y también proponer una forma o una expresión matemática que nos permita estudiar este concepto. Bueno, quiero recordarles que este canal ha sido diseñado con el propósito de vencer las barreras de espacio y tiempo que tenemos al momento de aprender la química. Y también les quiero proponer que no dejen toda la responsabilidad de aprender estos conceptos con la información brindada en este canal. Pueden apoyarse de muchas otras lecturas, de muchos otros textos o incluso de otros videos. Ya para iniciar, les quiero compartir esta página en Instagram. Esta página la crearon dos estudiantes que tuve del programa de geología. En esta página comparten tips para hacer mejores presentaciones, para, por ejemplo, formar este marco que estoy trabajando el día de hoy, o incluso la imagen inicial de cómo sobreponer una imagen con esos adhesivos, utilizar imágenes PNG. En realidad dan tips muy buenos al momento de realizar presentaciones y modificar textos de Word o PowerPoint. Yo creo que son útiles en estos días que estamos implementando la educación mediada por TICS. Entonces los invito a que vean esta página, lo sigan y aprendan pues de acuerdo al contenido que ven en ella. Bueno, el propósito entonces de este video es que conceptualicemos sobre qué es velocidad media o velocidad promedio y también utilicemos una expresión matemática que nos permita hacer cálculos para determinar velocidades de desaparición o velocidades de aparición. Esa es la idea y el objetivo de este video. Voy a estar rayando en mi tablet digitalizadora, ustedes van a ver en el tablero que están observando pues en la presentación, o sea que voy a estar entre mirándolos y también mirando mi tablet digitalizadora. Bueno, entonces para continuar vamos a conceptualizar algo, ¿cierto? Vamos a partir de algo, y es que en una reacción química, cuando tenemos un reactivo y este reacciona, es decir, se transforma, hay un cambio. Ese cambio se puede percibir por un cambio de color o por un cambio de las propiedades que tenga la sustancia A y respecto a la sustancia B que se está generando, ¿cierto? Que en este caso la sustancia B serían los productos. Bien, la cinética química es una rama amplia de la química que se encarga de estudiar muchos fenómenos, entre ellos los mecanismos de reacción, es decir, cómo se da el rompimiento de un enlace y la formación de otro enlace, cómo se da el estado de transición de una reacción química, qué factores afectan la velocidad de reacción, y uno muy importante que vamos a estudiar en este momento es la velocidad de reacción. ¿Cómo es ese cambio en una reacción química respecto al tiempo mientras se da la transformación? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Yo aquí les quiero ilustrar con un ejemplo de cinemática un poco qué sería estudiar la velocidad, ¿cierto? Vamos a empezar con ello y ya luego lo llevamos a un ejemplo químico. Entonces, les quiero proponer que imaginen esa carretera que ustedes están viendo en la presentación. Es una carretera irregular, ustedes ven segmentos de líneas rectas o segmentos que no tienen tantas curvas, otros segmentos sí tienen muchas curvas. Y aquí les quiero proponer que imaginen por un momento que tengo este primer segmento, el segmento de este punto, desde el punto inicial hasta el punto A, ¿cierto? Ese es un segmento, luego hasta el punto B, luego hasta el punto C y luego hasta el punto final, ¿cierto? Entonces, imaginen esa carretera e imaginen también un motociclista. Ese motociclista va a hacer todo el recorrido de esta carretera. Entonces, imaginen por un momento qué es lo que podría ocurrir cuando un motociclista recorre esta carretera. Pues muy sencillo, a desplazarse a una velocidad específica. ¿Dónde creen ustedes que tenga mayor velocidad de desplazamiento? Pues nosotros pensaríamos que tendría mayor velocidad de desplazamiento en aquellos segmentos donde es línea recta, por ejemplo de A a B es un segmento donde tendría su mayor velocidad, o del segmento B a C es un segmento donde el motociclista iría muy lento, ya que como es un recorrido con mucha curva, pues
tendría que parar o disminuir la velocidad para no salirse a la carretera o accidentarse. Entonces, imaginen por un momento ese recorrido que les estoy mostrando el motociclista y todas las facetas o por las partes de la carretera donde está pasando. Entonces también tengan en cuenta que va a desarrollar diferentes velocidades. Entonces aquí les propongo lo siguiente. Nosotros en nuestros cursos de secundaria hemos estudiado que la velocidad, por ejemplo, de un cuerpo, en este caso vamos a hablar del motociclista, es igual al cambio de posición que tiene el motociclista respecto a un cambio de tiempo. Algunos dirán, no, es que yo me acuerdo de la fórmula un poco más sencilla, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Bien, vale, estamos de acuerdo. Podríamos decir lo siguiente: ¿cuánto es la velocidad general, cierto? En promedio, escuchen bien, en promedio, velocidad media que utilizó el motociclista para hacer todo el recorrido. Entonces vamos a suponer, voy a ir cambiando las cifras a medida que vayamos hablando de los segmentos en la carretera. Pues voy a decir que todo el recorrido de la carretera son 80 kilómetros, como se los estoy escribiendo. Entonces tenemos 80 kilómetros y que esos 80 kilómetros los hizo el motociclista en una hora. Quiere decir que la velocidad general del motociclista pues fue una velocidad promedio de todo el recorrido de 80 kilómetros por hora, como ustedes lo ven acá. Muy bien, estamos de acuerdo con eso. Ahora les pongo el siguiente ejemplo. Entonces ahora les quiero proponer que analicemos dos segmentos, el segmento de A a B y luego el segmento de B a C. Ya dijimos que la velocidad promedio entre el punto inicial y el punto final fue 80 km por hora. Ahora vamos a proponer lo siguiente, vamos a decir que entre el segmento A y B tenemos una distancia de 40 kilómetros. Muy bien, y esa distancia el motociclista la recorrió en un tiempo aproximado de 0,4 horas. Eso es alrededor de 24 minutos. Muy bien, entonces podríamos calcular la velocidad promedio que tuvo el motociclista entre el punto A y el punto B. Pues eso sería más o menos así. La velocidad promedio entre el punto A y B, pues es muy sencillo. Se recorrió 40 kilómetros, muy bien, y eso lo recorrió en un tiempo de 0,4 horas. Entonces la velocidad en ese segmento será una velocidad de 100 kilómetros por hora. Es apenas lógico, es un segmento de línea recta. El motociclista pudo aumentar su velocidad de desplazamiento y observen algo, esa velocidad de este intervalo es mucho mayor a la velocidad del intervalo general, es decir, desde el punto inicial hasta el punto final. Es porque el punto inicial y el punto final tienen en cuenta otros segmentos de la carretera. Acá solamente tuvimos en cuenta un segmento, digámoslo así, plano, donde el motociclista pudo expresar la mayor velocidad de su moto en este ejemplo. Ahora analicemos el segmento de B a C, un segmento curvo. Se supone que la velocidad va a disminuir, va a ser menor de 100 km por hora, pues porque pues en el ejemplo que estamos tratando, si sigue a esa velocidad, pues podría accidentarse el ciclista. No puede tomar bien las curvas. Y vamos a ver si está por encima o por debajo de esta velocidad promedio de todo el recorrido. Entonces vamos a decir que entre B y C el motociclista recorrió alrededor de 30 kilómetros y lo hizo en un tiempo aproximado de 0,6 horas. Eso es más o menos 12 minutos. Muy bien. Entonces vamos a calcular, lo voy a hacer acá, la velocidad promedio, es decir, la velocidad media en ese intervalo, entre el intervalo de B y C del motociclista. Entonces recorrió 30 kilómetros en un tiempo de 0,6 horas. Y esa velocidad promedio entre B y C tiene un valor de 50 kilómetros por hora. Entonces observen acá esta nueva velocidad respecto a la que ya teníamos del otro segmento y la velocidad general de todo el recorrido. Observen una situación muy importante, es que nosotros podemos escoger el intervalo general, el grande, es decir, desde el punto A hasta el punto B,
en ese intervalo tenemos una velocidad media de 80 kilómetros por hora. O podemos tener un intervalo más pequeño entre A y B. En ese intervalo la velocidad fue 100 kilómetros por hora, ya que era un segmento plano, sin curvas. O en el intervalo de B a C tuvimos una velocidad de 50 kilómetros por hora, fue más lento debido a la característica del terreno. Entonces les quiero mostrar en este ejemplo cómo se puede modificar la velocidad. Nosotros aquí estamos viendo la velocidad de desplazamiento de un vehículo. Ya vamos a ir a la velocidad en química, cinética química. Solamente les quería contextualizar eso, que les quería decir que nosotros escogemos un intervalo de espacio. Miren, acá fue inicial y final, o fue A y B, o fue B y C en un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es que aquí arranco desde A en 0 minutos y acá en B y se gastó 24 minutos. De B a C arrancó en 0, se gastó 12 minutos al llegar a C. Y el recorrido total partió de 0, llegó al punto final, se gastó 1 hora. Entonces quiero que tengan en cuenta eso para que sigamos ahora con el ejemplo de cinética química. Entonces el ejemplo acá, ya un ejemplo químico, va a ser que tenemos una reacción general. ¿Por qué me refiero a una reacción general? Porque ustedes pueden reemplazar M, que es el reactivo, por cualquier reactivo, y por S su correspondiente producto después de la reacción. Entonces tenemos M, un reactivo gaseoso, S, un producto gaseoso, que van a reaccionar, vamos a tener un cambio. Entonces, aquí hay algo importante para empezar a estudiar. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a determinar en el estudio de la cinética química cuando estamos hablando de la velocidad de reacción? Entonces, ya habíamos hablado que la velocidad en el ejemplo anterior de el cambio de posición de un vehículo es delta de x respecto al delta de tiempo. Y no olvidemos acá que el delta hace referencia a el cambio de una posición final menos el cambio de una posición inicial. Entonces aquí no vamos a hablar de posiciones, vamos a cambiar un poco nuestra expresión. Entonces vamos a hablar que la velocidad en términos generales, velocidad de una reacción, va a ser una proporción, una razón de cambio. Sí, una división, eso es una proporción entre un delta en el numerador y un delta en el denominador. Bien, yo creo que podemos imaginarnos cuál es el delta del denominador. El delta del denominador sigue siendo el tiempo. Quiere decir un cambio de posición, perdón, un cambio de tiempo, de un tiempo final menos un tiempo inicial. La pregunta acá, ¿cuál será el delta del numerador? Tenemos que escoger una propiedad de la materia, en este caso de nuestros reactivos o nuestros productos que podamos medir fácilmente. Y esa propiedad es la concentración. Entonces, recuerden que la concentración se expresa con corchetes y en este caso vamos a trabajar con concentración molar. Entonces, en términos generales, la velocidad de una reacción es ver cómo cambia su concentración respecto al tiempo. Entonces, acá en este ejemplo específico, todavía no hemos hablado de velocidad promedio de un reactivo y velocidad promedio de un producto. Entonces, en este ejemplo tenemos que el reactivo M es representado por las esferas de color verde al tiempo inicial, es decir, cuando el tiempo vale 0, está en su mayor concentración. Pero ¿qué sucede a medida que empieza la reacción? Pues parte de esas esferas de color verde que representan el reactivo M se empiezan a transformar en el producto S. ¿Qué sucede en otro tiempo de la reacción? Que sigue avanzando la reacción. Tenemos entonces que el reactivo M va disminuyendo su concentración. Miren que aquí pasamos de tener 10 esferas de color verde, aquí a tener 2, 4, 6, 7, 7 y aquí pasamos a tener 2, 4. Cada vez va disminuyendo su concentración. ¿Qué le va pasando a las esferas de color fucsia, perdón, morado, a medida que aumenta el tiempo? Pues va aumentando su concentración, van aumentando su cantidad, y como aquí no hemos modificado el volumen de reacción, pues como aumenta su cantidad en el mismo volumen, pues aumenta la concentración. Entonces miren acá un detalle: la concentración del reactivo M
va disminuyendo a medida que avanza la reacción. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque se está consumiendo. Entonces podemos decir que la velocidad de un reactivo es la velocidad de consumo. Y miren lo que sucede con el producto. A medida que va avanzando el tiempo de reacción, como ustedes lo están viendo en este momento, va aumentando la cantidad del producto, en este caso S, representado por las esferas de color morado. Como el volumen se mantiene constante, quiere decir que va aumentando su concentración, y es la concentración con que aparece. Entonces podemos decir que la velocidad de reacción de un reactivo se le puede denominar velocidad de descomposición, y la velocidad de descomposición, sí, y la velocidad de un producto se puede denominar velocidad de aparición. Entonces vamos a describir la expresión matemática que nos va a servir para describir la velocidad de desaparición de un reactivo o la velocidad de aparición de un producto. Entonces aquí les propongo que podemos tomar cualquier intervalo. Podemos tomar el intervalo desde TI hasta TF, tiempo final, o podemos tomar el intervalo de TI T sub i hasta T sub 2, o de T sub i hasta T sub 3, o de T sub 2 hasta T sub 3. Entonces vamos a describir de forma general la expresión matemática que nos sirve para estudiar la velocidad de descomposición de cualquier reactivo. Entonces vamos a proponer lo siguiente: la velocidad media, en este caso el reactivo M, va a ser igual a, miren lo que tenemos acá, cambio de la concentración que tenga, en este caso, perdón, iba a escribir A, pero en este caso M, voy a borrar acá, disculpan un momentico que se me fue la paloma, listo, el cambio de la concentración de M, sí, en este caso M cada vez va a ir disminuyendo su concentración. Eso es una conclusión que quiero por favor que les quede. La concentración de los reactivos disminuye a medida que avanza la reacción. ¿Por qué? Porque pues el reactivo se está transformando en el producto, y ese cambio va a ser respecto a un delta de tiempo. Entonces vamos a proponer otra cosa supremamente importante. Cuando hablemos de cambio de reacción en un reactivo, o más bien de velocidad media o velocidad de promedio en un reactivo, vamos a agregarle el signo menos antes de la proporción. ¿Qué nos va a garantizar ese signo menos? Nos está diciendo que esto es la velocidad media o promedio de un reactivo. ¿Qué significa el menos? Que se va a descomponer esa sustancia. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta cada vez que ustedes escriban una expresión de velocidad media o promedio de un reactivo. Ahora, para hablar de velocidad de aparición de un producto, en este caso velocidad media o velocidad promedio de S, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir una proporción, vamos a hablar un cambio de concentración, en este caso el cambio de concentración es de S. ¿Qué le va a suceder a la concentración? Pues miren que no tenemos nada de concentración de S a T sub i, pero va aumentando un poco más en T sub 2, pero se va haciendo mayor en T sub 3 y se hace muchísimo mayor en TF. A medida que avanza la reacción, la concentración final del producto va aumentando. Y eso se va a estudiar respecto al cambio de tiempo, como lo acabo de escribir acá. Y el signo, pues es redundar, pero lo voy a poner, ustedes no tienen necesidad de ponerlo, va a ser positivo. ¿Qué significa ese signo positivo? Que la velocidad de aparición, mejor dicho, que estamos trabajando con un producto, estamos trabajando con la velocidad de aparición de una sustancia que se está generando, o cada vez va aumentando su concentración a medida que avanza la reacción. Entonces tengan en cuenta eso, chicos, importantísimo. Uno, que la velocidad promedio, así como se destaca con esta expresión, de un reactivo está en función, o más bien cambia de acuerdo al cambio que tenemos en la concentración del reactivo, que cada vez disminuye respecto al cambio del tiempo. Y la velocidad con que aparece un producto, en este caso S, está cambiando a razón del cambio de concentración del producto, es decir, cada vez va aumentando porque a medida que avanza la reacción va apareciendo más producto respecto al tiempo.
Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta. En un próximo video vamos a utilizar este mismo ejemplo, le vamos a dar valores a esta situación o a este esquema cualitativo que tenemos y vamos a calcular velocidad de desaparición y velocidad de aparición. Entonces quiero que concluyamos este video con lo siguiente. Primero, que tengan en cuenta que la velocidad media o promedio de una reacción se puede determinar para reactivos y productos. No olviden que en este caso estudiamos cómo el reactivo M se transforma en el producto S, gaseoso. También la expresión matemática para determinar la velocidad media es una razón de cambio entre la concentración y el tiempo. Entonces vamos a decir así, en forma general, la velocidad promedio, velocidad media, es igual al cambio de concentración respecto al cambio de tiempo. No vamos a decir si es más o menos porque estamos hablando de forma general. La velocidad media de un reactivo se conoce como velocidad de descomposición o de desaparición. Muy bien. Y la velocidad con que aparece un producto, acá me tragué algo. La velocidad de desaparición, la velocidad con que se consume un reactivo se le denomina velocidad de descomposición y la velocidad con que aparece un producto se le denomina velocidad de aparición, para que lo tengan en cuenta. Qué pena, fue un lapsus ahí que tuve. Ahora, al momento de escribir estas expresiones, tengan en cuenta que si estamos hablando de un reactivo, le pongo el signo menos, ¿cierto? Le pongo el signo menos en esta partecita. Ya vamos a ver cómo se opera eso. Y si estamos hablando de la velocidad de aparición de un producto, pues le pongo el signo más. Y por último, ya de aquí me voy a mover, esperen un momentico, me muevo de acá. Al escribir la velocidad media de un producto, es importante asignar, eso ya lo había dicho, no lo había tenido en cuenta. Bueno chicos, yo espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, me escriben por favor, me hacen un comentario. Esperen el próximo video donde ya vamos a hacer cálculos de velocidad promedio de desaparición con este mismo ejemplo y velocidad promedio de aparición y desaparición. No me acuerdo qué les dije, me disculpan ahí, pero vamos a hacer esos videos donde se calcule la velocidad promedio de desaparición y la velocidad promedio de aparición. Y también les voy a dejar el link de algunos ejercicios de Brown o de Chan que hemos trabajado en este canal para que observen cómo es trabajar este concepto en una situación problema planteada en estos libros. Espero que les haya gustado, muchas gracias, se cuidan mucho. Y no olviden que este canal es diseñado para vencer las barreras de espacio y tiempo al momento de aprender la química. Chao.